pero antes de iniciar con el tema, qué bueno que nos comente del ministerio que Dios le ha dado para administrar, para dirigir y desde luego para llevar la palabra de Dios, no solamente a Colombia y América Latina, sino para todo el mundo, hoy por todas las redes sociales. Bueno, gracias, mi doctor Juan de Jesús. Bueno, yo empecé como misionero en las comunidades indígenas del Casanare, donde estaban los Cuivas, Sálivas, Guajivos, Piapocos, bueno, allá hay 9 etnias. Así empecé mi ministerio. Y gracias a Dios, bueno, nací en la iglesia luterana, me crié en la iglesia luterana, conocí desde niño la fe cristiana y seguí hasta que el Señor, nadie me dijo que fuera pastor, sino Dios me puso en el corazón ir a estudiar la música y allí en la Universidad Bautista enseñaba música. Hoy es la Universidad Bautista, en ese tiempo era el seminario de la Confesión de los Bautistas. Y entonces allí lo hacían. ¿En Medellín? No, en Cali. En Cali. Hoy es la Universidad Bautista. Pero gracias a Dios, pues fue muy bueno porque conocí a diferentes hermanos de diferentes confesiones. Yo no conocía sino católicos y luteranos y por ahí uno que otro bautista. Pero cuando llegué a Cali, conocí diferentes confesiones, menonitas, nazarenos, pentecostales, cuadrangulares, presbiterianos Cumberland, presbiterianos de Colombia. Bueno, yo decía, bueno, ¿cómo serán los nazarenos? Entonces, bueno, gracias a Dios me invitaban a darle charlas a los jóvenes. Entonces, bueno, sí, yo voy a su iglesia. Y entonces tenía imágenes raras de cada iglesia, nazarenos, menonitas. Yo decía, bueno, pero fue una buena experiencia, así conocí bastantes confesiones. Y hoy que vamos a hablar de las confesiones de fe o las doctrinas generales, sí, se podemos decir las confesiones doctrinales, se pueden decir, porque realmente son las doctrinas que tienen cada comunidad y las doctrinas generales que tiene la iglesia cristiana en el mundo. No todos los cristianos en el mundo tenemos un... pero qué bueno, pastor, lo que nos está indicando, porque es que miren, pastor, nosotros cuando nos hablan de confesión, nos imaginamos allá hincados en un mueble con un sacerdote, ¿no? Sí, sí. O de pronto confesiones indicamos por alguna declaración de fe que hacen algunas denominaciones. Sí. O confesiones podemos entender de pronto solamente por un documento. Pero lo que nos está hablando el pastor introduciendo esto, qué bueno que podamos diferenciar lo que realmente es una confesión para luego hablar de las generales y de las especiales. Pastor. Sí, gracias. Bueno, pensando en este tema, mi doctor, dije, bueno, voy a los oyentes compartir lo que es una confesión de fe, lo que es una declaración de lo que creo. Entonces, voy a poner 2 ejemplos. En el pueblo judío se le enseñó al pueblo de Israel la Torá. Pero el judío tenía que enseñarle a sus niños. ¿Y qué tenía que enseñarle a sus niños? Si ustedes tienen la Biblia, por favor, búsquela en Deuteronomio capítulo 6. Esto es lo que se llama una confesión de fe. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, aquí está la confesión, o el credo, o te dice en hebreo, ahora se me fue la palabra, dice... Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Entonces el credo que es del judío es, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el credo judío. ¿Por qué? Por eso Pablo dijo, no, esa secta que surgió ahí de los caminos, de los del camino, ¿cómo que se inventaron otro Dios? No, nosotros judíos creemos en un solo Dios. Y por eso empezó a perseguir los cristianos, porque decían, no, Jesús es Dios, ¿cierto? O sea, pastor, que una declaración de fe es prácticamente tomar las palabras de Dios
que ha dado como promesa para su pueblo. Claro, lo que Dios quiere que nosotros creamos, que nosotros confiemos. Entonces, esto es universal, porque los cristianos confesamos que hay un solo Dios, ¿cierto? Los judíos también confían un solo Dios. La diferencia es que Jesús nos habló de la obra del Padre, de la obra del Hijo, o sea, la obra de Él y la obra del Espíritu Santo, que eso iremos más adelante. Ese es un ejemplo de confesión. Otro ejemplo de confesión en el Nuevo Testamento es... Perdón, estamos hablando de las confesiones generales, ¿no? Sí, la confesión general. Entonces, esta es una de las confesiones generales, ¿cierto? Y que el pueblo cristiano lo confesamos. Hay un solo Dios. Y los judíos también confían en un solo Dios. Sí. Y ya, bueno, veremos otras cosas más adelante. Esta es otra confesión que muchos no la leen, pero no saben que es una declaración de fe. Y cuando hablamos de confesión, no es de la confesión de confesar los pecados, es de declarar lo que yo creo, lo que el pueblo de Dios cree. Entonces, Jesús le reúne a los discípulos delante de la gente y les dice, bueno, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Esto está en Mateo capítulo 16. Y entonces los discípulos dijeron, que Jesús les dice, les preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Entonces dijeron los discípulos, la gente dice que, o los hombres dicen que tú eres el hijo, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, ¿sí? Y otros dicen, Jesús es uno de los profetas. Pero Jesús entonces se dirige a los discípulos y dice, pero ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Creo que todos se quedaron en silencio. Y entonces, el único que era el más arrestado era Pedro dice, exacto, dije, Señor, respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces fíjese lo que dice Jesús. Cuando le respondió a esto, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es una declaración de fe, es una confianza de que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso Jesús dijo, sobre piedras así, como Pedro, voy a edificar la iglesia. Y por eso Pedro dijo, nosotros todos los creyentes somos piedras. Si confesamos que Jesús es el Señor. Esa es una declaración de fe. Esa es una doctrina cristiana. Eso es un credo, ¿cierto? Eso es lo que yo creo. ¿Qué significa la palabra creo? Pues lo que yo estoy seguro que es así. Entonces, esto es universal, porque todas las iglesias, así sea una pequeñita o una grande, o la gran iglesia ortodoxa o copta, dice, sí, Jesús es Dios. Pastor, la manifestación que hace, o mejor, lo que está registrado en el Evangelio de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, eso también se puede decir que es una declaración de fe general. Bueno, esa es una enseñanza del Evangelio, pero declaración de fe es como cuando Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, si confesares con tu boca. Eso tiene que es usted. Lo otro es que Dios nos enseña que Él por amor nos mandó a Jesús. Claro. Pero el credo, la confesión de fe es lo que usted tiene en su corazón. Una declaración de fe que debemos tener en el corazón. Entonces, por eso Pablo le dice, escribiendo a los romanos, en su carta a los romanos, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree, ¿no? Y el que haga eso no será defraudado. No será defraudado. Pero vea qué interesante, amigo oyente. Es confesión de fe. Que ya tenemos claridad porque nos dio ejemplos en el Antiguo Testamento, el pastor Cibreo, y ejemplos en el Nuevo Testamento. Pero nosotros siempre conocemos de los credos, ¿no? Que el credo apostólico, el niceno y el de Atanasio, exactamente. Pastor, ¿esos también se podrían catalogar como declaraciones de fe en forma general? Bueno, muy buena la pregunta. Queridos oyentes, es triste decirlo, pero debo decirlo.
Sí. Porque somos profetas, los pastores somos profetas, que predicamos la verdad y, bueno, claro, pidiéndole a Dios que no nos equivoquemos, ¿no? Pero el problema es que en las iglesias, algunas iglesias históricas, se ha vuelto el credo como una repetición y la gente piensa que es una oración y cierran sus ojos, se inclinan Tremendo. como si fueran a orar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Oiga, y repiten como loros el credo apostólico, no saben ni de dónde surgió, ni por qué surgió, ni saben que es una confesión de fe, es lo que yo creo. Y para ponerle un ejemplo, Sí, pastor. en mi iglesia, pues enseñamos dónde se originó el credo apostólico, por qué se originó todo eso. Sí, sí. Y de pronto en este programa podemos compartir más. Pero para darle un ejemplo, yo le digo a algunos de mis feligreses, bueno, usted dice que cree en Dios Todopoderoso. ¿De verdad usted cree que Dios es todopoderoso? Sí, sí, pastor. Entonces, ¿por qué dudas de Él? Si tú crees que es todopoderoso, ¿por qué tienes miedo a salir a la calle? ¿Cierto? Si tú crees que Dios es todopoderoso, ¿por qué anda armado o anda con guardaespaldas? Entonces usted no cree que Dios es todopoderoso. Hermano, perdóneme, pero es que esto es verdad. Yo creo que Jesús es Dios y que Dios es todopoderoso. Sí. Lo creo porque por allá en el llano me hicieron 2 atentados y aquí todavía estoy vivo. Porque Dios no quiso que me mataran. Y no ando con guardaespaldas, hermano. Entonces yo sí creo que sí hay un Dios todopoderoso, porque me protegió de la vida sin andar con guardaespaldas y por Así allá es. en el llano, por allá en la oscuridad que me sacaron y aquí estoy vivo. Hermano, pero eso no es lo importante. Lo importante es si nosotros creemos. Otro ejemplo del credo, y ya le digo cómo surgieron los credos. En el credo niceno, que de los más de 600 obispos o pastores de ese tiempo, los llamaban obispos porque eran supervisores, ¿cierto? Se reunieron en Nicea 600 para decir, bueno, ¿solamente Dios creó lo mundo visible o hasta existe el mundo invisible? Entonces, claro, escudriñando las Escrituras, ¿no? Como Colosenses, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, les dice estas palabras, Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y yo le pregunto a las personas que repiten los creo como loros, ¿qué es lo invisible que creó Dios? Sí. Me dicen, ay, el aire, ay, el amor. Le dije, ay, no, qué pena. Lo invisible que creó Dios es el ejército del cielo. Allá dice en Génesis, el ejército del cielo. Y Pablo lo habla a Efesios, ¿cierto? Que hay que tener cuidado con el ejército del cielo que cayó del cielo. Que cayó del cielo. Los pero ángeles pastor, pero ahí le termino. Mira. Entonces, si yo confieso que creo que Dios creó todo lo visible y lo invisible, pero no sé qué es lo invisible, realmente estoy confesando mentiras, porque estoy confesando algo que no creo, claro. Porque no sabe que existe, sino que solo lo aprendió de repetir. No, yo creo porque realmente los ángeles son reales, hermanos. Sí, y los ángeles se aparecieron a los apóstoles y hoy también se pueden aparecer. El problema es que la gente empieza a adorar a los ángeles y no a nuestro Señor. Y no al Todopoderoso. Pastor, pero entonces, volviendo nuevamente, digamos, al tema. A estos 3 credos, a mí siempre me ha llamado la atención porque, bueno, tal vez eso nos lo enseñaron en la Iglesia Romana Papal y hasta de memoria lo recitamos. Sí. Pero, ¿cómo surgen esos credos? ¿Por qué hicieron toda esa secuencia? Y prácticamente al comparar los 3 credos, pues tienen un común denominador precisamente que es definir o mejor aclarar o precisar pues la naturaleza divina de Jesucristo. Bueno, entonces hay que aclarar a los oyentes que los credos no son inventos de hombres, ¿cierto? Que hay doctrinas
que son invento de hombres, como Jesús le dijo a los rabinos. Sí. Ustedes tienen doctrina de hombres, Mm. más no doctrina de Dios. No, los credos fueron resúmenes de la fe cristiana. Resúmenes, eso es muy importante, esa palabra. Un resumen. Un de la fe, compendio. exacto, como una síntesis. Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Los que conocen la historia, y mi doctor sabe de historia de la iglesia, y lo felicito porque yo sé que usted sabe bastante de la historia de la iglesia, las iglesias primitivas, las que fundó Pablo y todo eso, al morir los apóstoles, quedaron los discípulos de los apóstoles, Sí. que con el tiempo los llamaron padres apostólicos. Sí. Entonces, Ireneo, tenemos Policarpo, Tertuliano. Policarpo, Tertuliano, todo eso. Y ellos, entonces, unos fueron muy apologetas, o sea, defensores de la fe. Defensores de la fe, ¿cierto? Y entonces, en Occidente, por el siglo IV, siglo V, decían, bueno, pero ¿qué creen estos seguidores de Jesús? ¿En qué creen? Sí. Entonces, claro, como decirle como antes le decía, ¿usted qué cree? Dice, lo que cree mi papá. ¿Y qué cree su papá? Bueno, lo que creo yo, pero no sabía qué creo. Entonces, ahí fue donde los doctores de la ley, los apologetas, los padres de la iglesia o los sucesores a los apóstoles, los padres apostólicos, que eran hombres de Dios, que enseñaban la palabra de Dios, dijeron, tenemos que resumir lo que creemos como cristianos. Entonces, basados en Mateo 28, 19 y 20, donde Sí. Jesús le da la orden a sus discípulos, mire, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo, ¿no? De Cristo. Discípulos de Cristo, no de Cristo, una sí. institución. Discípulos de Cristo, hay que aclarar eso. Discípulos de señor. Cristo, no de una institución. Entonces, hagan los discípulos de Cristo, o sea, discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la fórmula que llamamos trinitaria, ¿cierto? Entonces, los padres apostólicos Sí. empezaron a enseñar, bueno, ¿qué creemos de la obra del Padre? Eso lo dice la palabra de Dios que hizo el Padre, cómo envió a su Hijo al mundo. Bueno, ¿qué creemos de la obra de Cristo Jesús, su amado Hijo? Bueno, porque bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No bautizamos en nombre de Lutero, ni en nombre de la Iglesia Católica, no, ni en nombre de los Sí. santos, ni en nombre de la Virgen, no. Bautizamos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y con agua. Entonces, ¿qué cree del Padre? ¿Qué creemos del Hijo? ¿Y qué creemos del Espíritu Santo? Claro. Entonces claro. ahí surgió el credo apostólico, como un resumen. ¿Qué creo de Dios Padre? Pues creo que Él es el creador de todo lo visible. Es decir, pastor, resultó ese credo apostólico de todas las precisiones o síntesis, como dijo el pastor, de lo que prácticamente predicaron los apóstoles y los padres de la iglesia. Exacto. Y de la Biblia, desde luego. De los escritos de los apóstoles, porque fíjese, al morir Pablo y todo eso, quedaron las cartas del apóstol San Pablo, y las cartas tenían que ser leídas en las iglesias. Ahí lo dice Pablo, cuando esta carta sea leída aquí en Colosas, Sí. léala ahora en las otras iglesias, dice Pablo. Entonces, cuando esta carta sea leída, entonces vaya, léala en las otras iglesias. Entonces, así las iglesias leían la carta de Pablo y decían, Pablo dice que nosotros tenemos no lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad. Bueno, explíquenos, querido como profesor, podríamos decir, Sí. en el tiempo que eran los padres apostólicos. Bueno, San Ireneo, explíqueme, o Ireneo, explíqueme, ¿no? Entonces, ahí fue donde surge el credo, por ejemplo, niceno, Sí. para explicar qué creó Dios del mundo invisible y que es invisible, ¿cierto? Entonces, por eso creo en el credo niceno, no solo creo que Dios creó todo lo visible, sino que también creó todo lo invisible. Y entonces, ¿pero qué creo más? Pues que Él me creó a mí, con sus santas manos, como dice el Salmo 139, me formó en el vientre de mi madre, y en el libro de Dios estaba escrito todo lo que Él hizo de mí. ¡Ay, qué lindo! Entonces Él es mi creador. Sí, pero Él también es nuestro Padre celestial. Entonces así la gente iba creyendo. Y hoy en día hay que enseñar eso, ¿cierto? Entonces sí, por eso se llama credo universal.
Porque las iglesias, en general, las iglesias cristianas en el mundo, enseñan de la obra del Padre, de la obra del Hijo y del y de la obra del Espíritu Santo. Qué interesante, amigo. Vea, cantidad de cosas que no conocemos. Y las estamos aprendiendo con el pastor Sigifredo. Ya en el segmento anterior nos ilustró muy bien de lo que son esas declaraciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y estuvimos hablando todo lo que fue realmente en ese periodo de los padres de la iglesia llamados así, y allí surgieron unas declaraciones como fue el caso del credo niceno. Ahora pues está también el credo apostólico y nos falta uno que me parece que es muy importante, es el credo que nos falta es el de Atanasio, ¿no? Sí. Atanasio, y es bien interesante porque nosotros no sabemos en qué momento surgieron, por qué, y bueno, y si tiene algo nuevo o son iguales a los dos anteriores, pastor. No, gracias mi doctor por esto, queridos oyentes, los que se han entrado hasta este momento para escuchar este tema de los credos y las confesiones, porque así dijimos confesiones generales y confesiones particulares. No piense que es confesión de pecados, es con lo que yo creo, lo que usted cree como cristiano. ¿Qué cree usted? Si alguien le preguntara a usted, bueno, ¿usted qué cree? ¿Cierto? ¿O qué cree su iglesia? Usted podría responder, ¿cierto? Si usted está seguro, puede responder. Si usted no está seguro, pues dice, bueno, allá lo que cree mi papá y creo lo que creo yo, pero no. Entonces, en la historia de la iglesia, siempre, después de morir los apóstoles, entonces que murieron, entonces las iglesias quedaron con diáconos, con obispos, como dice Hechos de los Apóstoles, para que cuidaran las iglesias. Y Pablo fundó, ustedes saben, muchas iglesias, y con el tiempo entonces se le preguntaba, bueno, ¿usted qué creen? Entonces, bueno, ¿qué creen de Dios? Entonces ellos resumían lo que está en la palabra de Dios, ¿cierto? Y por eso los Tertuliano e Ireneo, que fueron padres apostólicos, ellos lo llamaban esta regla de la verdad. Y afirmaron esta regla de la verdad ha sido empleada por la iglesia en todas partes desde tiempos de los apóstoles. Se llama también la incorporación resumida de la verdad, lo dijo Ireneo. Entonces, por eso, con el tiempo, la gente se preguntaba, bueno, pero ¿Jesús es Dios o es hombre, humano solamente? Entonces, algunos gnósticos que no creían que Jesús era Dios, que es Dios hecho carnes, hecho humano, ¿cierto? Que tomó nuestra naturaleza humana, decían, no, eso es un espíritu reencarnado, un espíritu, pero eso no, Jesús no es, los dioses no participan aquí en este mundo. Bueno, los griegos también decían así, ustedes están allá en el Olimpo de los dioses, pero ellos no pueden estar aquí con los humanos. Entonces, en el credo de Atanasio, que no lo escribió Atanasio, mi doctor, sino que fue Atanasio que ¿Lo recopiló? Lo recopiló y otros padres de la iglesia, o obispos vamos a decir, maestros de la iglesia que enseñaban en las iglesias, entonces escribieron. Entonces, escribieron acerca de que la Biblia nos enseña que Jesús es Dios 100% y es humano 100%. Y un ejemplo sencillo tenemos cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has visto a mí, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, eso, hermanos, ahí Jesús está hablando que Él es Dios y que Él y el Padre son uno solo. Y así viene esa enseñanza. Bueno, en el credo atanasiano, esos se reunieron más de 600 obispos que eran supervisores, llamémoslos supervisores porque a veces tienen concepto de obispo, otras ideas. Entonces, supervisores, como lo llama también el griego, episcopos, supervisores, y se reunieron para decir, bueno, si es 100% humano, 100% divino. Entonces, unos decían, no, pues mientras estuvo aquí en la tierra, fue humano. Después, cuando se fue al cielo, fue divino. No.
en la tierra era humano y divino 100%. Y cuando ascendió al cielo, dejó aquí la naturaleza humana y Él está allá en el cielo, la naturaleza divina. No, Señor. Jesús es divino y humano, allá en el cielo, y cuando estuvo aquí en la tierra, divino y humano. Entonces aquí en la tierra mostró solo su humanidad, a veces su divinidad como en la transfiguración. Y al ascender al cielo, Él dijo que cuando vuelva, no es que van a ver un espíritu, me van a ver a mí y van a ver las llagas, dice. Entonces, porque Él es humano y no se puede separar la humanidad de la divinidad. Y esa fue una lucha de los grandes teólogos del tiempo, de la época. Eso fue por el año, espérense, le digo por qué año fue mi doctor, el credo atanasiano, fue por los años 600 y algo. Como el último. Sí. Entonces, en ese, el credo atanasiano, por los años 600, 700, y allí, entonces 659 a 693, duró todo ese tiempo para ponerse de acuerdo. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué dicen los escritos de los apóstoles? Jesús es 100% divino, 100% humano. Cuando ascendió al cielo, dejó la humanidad. No. Entonces llegaron a esa declaración de fe, a esa confesión. Yo creo, yo confieso que Jesús es divino y humano y nunca ha separado su divinidad de su humanidad. El pastor Samuel Pérez Millo, en una de sus obras recientes de Cristología, él hace énfasis y dice que para mejor entendimiento es decir que Jesucristo es Dios hombre. Es decir, Dios es hecho hombre en Cristo. Sí. Pastor, de las particulares hablamos. Hablamos entonces de todas las confesiones generales. Vamos acá una hermana está preguntando cuál es el tema. Miren, el tema es hasta ahora llegó y claro, qué bueno hermana, porque de eso se trata. El tema es las confesiones generales y particulares. Y ya el pastor nos explicó las generales partiendo desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, padres de la iglesia y después incluso del periodo de los padres de la iglesia, como fue el caso del credo de Atanasio. Y como ya va avanzando el tiempo, nos quedan unos 15, 14 minutos. Qué bueno, pastor, entonces poder hablar ahora de las confesiones particulares. Y a mí me llama la atención esa clasificación. En verdad, pastor, no la sabía, que se clasificaban en generales y particulares. ¿Cuáles son esas confesiones particulares? Bueno, voy a poner un ejemplo bíblico. En Hechos de los Apóstoles, cuando iban a enjuiciar al apóstol Pablo, entonces el apóstol Pablo se dio cuenta que en el Sanedrín, en el concilio de allí de los judíos, se llamaba el Sanedrín, que eran 72 ancianos, entonces había una parte fariseos y otra parte saduceos. Entonces dijo Pablo, viendo que habían dos grupos y que lo querían juzgar y mandarlo a matarlo, pues, entonces dice, bueno, a mí se me juzga porque yo creo en la resurrección y creo que hay ángeles y creo que hay espíritus y entonces los que no creen eso, entonces me juzgan. Entonces los que creí, entonces el grupo de los fariseos, y como Pablo era fariseo, hijo de fariseo, entonces ellos dicen, no, pues ningún pecado ha cometido. Él cree, y eso es cierto, si hay ángeles, si hay resurrección, la resurrección. Entonces fíjense, pero los saduceos, que era la élite, era la élite de los sacerdotes y sumos sacerdotes, era la aristocracia de ese tiempo. Dicen, no, pero cuando vieron que ellos que le estaban juzgando a Pablo y Pablo entonces dice, se me juzga por esto. Entonces los fariseos pues dijeron, no, Pablo, usted no, él ha hablado bien, él no ha cometido ningún pecado, nada. Bueno, entonces ahí paraba la discusión porque se dividió la asamblea. Entre ellos se dividieron. Ese ejemplo que está en Hechos de los Apóstoles, cuando juzgan a Pablo, nos sirve para hoy hablar de las confesiones particulares. Qué bueno. Entonces, vamos a poner, no quiero nombrar aquí
iglesias, porque ya las nombré: menonita, nazarena, pentecostal, cuadrangular, luterana, presbiteriana, anglicana. Yo soy luterano, para los oyentes. Yo soy luterano, y entonces yo creo lo que cree el mundo cristiano, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, ya en la confesión particular, que las tenemos, que eso la presentó los teólogos luteranos o profesores luteranos en Habsburgo en 1530 ante el emperador Carlos V y ante los delegados. Bueno, debía ir el Papa, y el Papa fue a un delegado de allá, de Roma, y entonces Cayetano, me acuerdo que fue Cayetano. Sí, entonces, la declaración de Augsburgo, ¿cierto? Exacto. Entonces, la confesión de Habsburgo, que es como una confesión, es declarar lo que yo creo, en qué cree. Y ya lo dije también a usted. Si a usted le preguntan, bueno, ¿qué cree usted? ¿Cierto? Entonces usted dice, yo creo que Jesucristo es mi Señor. Esa es una confesión de fe, ¿cierto? Particular. Bueno, particular, ¿cierto? Pero resulta que las otras iglesias también creen que Jesucristo es el Señor. Nosotros, usted, mi doctor, y nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, y lo confesamos y lo creemos, y estamos dispuestos a morir por Cristo. ¿Quién sabe? Eso, decirlo es fácil, pero vivirlo, vamos a ver. Porque eso llegará el tiempo de la persecución a los cristianos. Pronto estaremos eso. Entonces, en las confesiones particulares, los luteranos, hay cosas que creen que los presbiterianos no creen. Y hay otras iglesias, vamos a decir, menonita o nazarena o adventista, o que tienen otras, sí creen lo que está en la Biblia, pero entonces tienen creos particulares. Por ejemplo, los adventistas creen que hay que guardar el sábado. Sí. Nosotros creemos que todos los días son santos, y que el día de la resurrección fue el primer día de la semana, que se llamó Dominus, Día del Señor, como venía, porque ese venía del Antiguo Testamento, el Día del Señor. Sí. Entonces, los apóstoles llamaron el día de la resurrección de Cristo el Día del Señor. Entonces, usted no, yo me congrego solamente el sábado porque yo soy, judío, entonces me congrego desde el viernes. Judío no, sino, ¿cómo es? Yo dije que no iba a nombrar comunidades. Entonces, ahí en las confesiones particulares es donde hay las divisiones, hermano. Es triste decirlo. Es porque entonces yo no creo lo que ustedes creen. Por ejemplo, un señor una vez fue a mi oficina y quería hablarme del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo, y él pensaba que nosotros no creíamos en el Espíritu Santo, cuando en las confesiones decimos lo que hace el Espíritu Santo, pero él pensaba que yo no, es que los luteranos no tienen el Espíritu Santo, nosotros sí, porque nosotros sí creemos en las lenguas, las profecías y todo eso. Y yo me quedé callado y dije, con este mejor no discuto. Claro. Porque él en su confesión piensa que solamente son 9 dones, los que están en 1 Corintios 12, y no conoce los que están en Romanos 12, ni conoce los que están en el Antiguo Testamento, que son dones, el arte y la música, esos no los conocen. En sus confesiones particulares no les enseñan eso. Entonces pelean algunos porque, si nosotros sí creemos en las lenguas, ustedes no creen en las lenguas. Se ciñen solo a 1 Corintios 12. Bueno, entonces estas son las confesiones particulares, las que cada comunidad tiene, ¿cierto? Sí. Y que diferencia de otra comunidad. En cambio, si decimos, pero usted cree en Dios Padre Todopoderoso, sí, yo creo. Sí. Pero usted cree en Jesucristo que padeció en la cruz y resucitó, sí, yo también creo. Sí. Yo también lo creo. Usted cree en el Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés, sí, yo también lo creo. Pero, inclusive, entre mismos luteranos, tengo que decirlo, es un pecado, pero tengo que decirlo, porque solo Dios nos perdona los pecados. ¿Hay divisiones? Claro, porque hay luteranos que dicen que no creen que hoy el Espíritu Santo actúa, sino que eso fue solamente allá en el tiempo apostólico, pero que hoy no hay lenguas, que hoy no hay profecías, que hoy no hay milagros, que hoy no hay sanidades, que eso fue para el tiempo apostólico. Y yo decía, Dios mío, ¿será cierto eso? Y gracias a Dios, que Dios, estudiando precisamente a uno de mis profesores que me enseñó sobre el tercer artículo del credo, que es creo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿usted qué cree el Espíritu Santo? Entonces, el profesor me enseñó lo que dice la palabra de Dios, eso creemos. Claro. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo es Dios.
Cuando Ananías y Zafira, por ejemplo, Ananías y Zafira dijo, ustedes, le dijo Pedro, ustedes no engañaron a nosotros, engañaron a Dios, porque ustedes le mintieron al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, esa, por ejemplo, hay sectas que dicen que es una fuerza, que no es Dios. Claro. Por eso ya para nosotros eso son sectas. Secta. Pastor, pero entonces en esta declaración de Augsburgo, que es una confesión particular, allí se dio cita no solamente el luteranismo, sino también los anglicanos, y se dieron cita presbiterianos, le escuché al pastor, o qué otros grupos en la declaración de Augsburgo intervinieron, o cómo sintetizaron estando divididos. Bueno, mire, hermanos, hermano Juan y queridos oyentes, cuando surge la reforma, que ahorita en octubre la vamos a celebrar, Sí. 1517, cuando Lutero pone las 95 tesis, y entonces se forma el escándalo mundial porque mandaba el emperador Carlos V en el mundo y el Papa León X mandaba también la religión en el mundo, entonces lo declaran hereje. Entonces él dice, bueno, con los príncipes de Alemania, entonces vamos a presentar lo que nosotros creemos, porque nosotros, dice Lutero y todos los profesores de allí en Alemania que enseñaban la palabra de Dios, entonces dice, no, nosotros nos estamos inventando una nueva doctrina. Nosotros creemos lo que enseñaron los apóstoles y que entonces allí se reunieron los profesores luteranos, los teólogos luteranos que enseñaban la palabra de Dios y dicen, mire, nosotros creemos esto, ¿quién es Dios? Creemos qué es el pecado hereditario, creemos quién es Jesús nuestro Señor, creemos qué es la justificación, que eso lo enseñaron los apóstoles, creemos cuál es el oficio de la predicación, creemos ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y entonces esas confesión de fe, ¿qué creemos de la iglesia? ¿Qué creemos del bautismo de la Santa Cena? ¿Qué creemos del gobierno eclesiástico? ¿Qué creemos? Bueno, y entonces así los luteranos presentaron a Carlos V la confesión de Habsburgo de 1530. El Papa, pero perdón, pastor, es que esto es muy importante porque yo había entendido otra cuestión. Esta declaración de Augsburgo que tiene en sus manos fue un texto preparado y se lo pasaron al emperador Carlos V. Sí, señor, se escribió en latín. Y luego se debatió, se examinó y hubo allí oposiciones. Se debatió con los obispos católicos y los nuncios delegados del Papa. ¿Aquí estaba la Iglesia Católica? Claro, en Habsburgo, en Habsburgo, sí. ¿En Habsburgo? Y ahí fue donde entonces el Papa ya declaró a Lutero hereje y dijo, no, hay que echarlos de la iglesia, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Pero en ese tiempo se pensaba que era la iglesia romana la única que traía la salvación. Sí. Hoy sabemos que hay muchas iglesias en el mundo que tienen confesiones particulares y que en sus confesiones confiesan o declaran que Jesucristo es el Señor y que si nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y creemos que Él nos perdona los pecados, pues vamos al cielo, no por obras, ¿cierto? Claro. Aunque algunos se falta. Pero no solo eso, hermano, hay iglesias también que creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, los tres, la Santa Trinidad, la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo, y creemos que es un solo Dios, no tres dioses. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, en las declaraciones particulares, ahí fue donde se separó Calvino de Zwinglio, porque Calvino dijo, yo no creo en la Santa Comunión como lo cree Lutero. Y entonces Zwinglio, de donde vienen todos los anabautistas, muchas ramas de los protestantismo, dijeron, nosotros no creemos ni lo que enseñó Lutero, Calvino, ni Calvino. Entonces ellos hicieron sus confesiones particulares. Entonces, por ejemplo, los anabautistas, entonces ellos, algunos destruyeron los órganos porque decían que esa era la gaita del diablo, destruyeron también ya
confesionarios, destruyeron los bautisterios, todo eso, porque dijeron, no, eso no es. Nosotros no necesitamos de confesor, nosotros nos confesamos directamente con Dios. Pero hoy el pastor es un confesor, perdóneme, pero en sus comunidades la gente va y le confiesa al no le dicen, pastor, me acuso de tal cosa. No, dice, pastor, es que me pasó esto, me pasó aquello, y yo estoy atormentado, ¿qué hago, pastor? Es una confesión. Sí, pero es una confesión realmente de pecados. Pero bueno, en las confesiones particulares, entonces algunos, cada iglesia en particular, hay cosas que nos unen y hay cosas que nos separan. Pero, pastor, para esta declaración de Augsburgo, ¿por qué la acoge, llamémoslo, las iglesias históricas o el protestantismo? Si fue una declaración prácticamente avalada o estaban allí los católicos. Los católicos la rechazaron. Ellos dijeron que no. Los católicos, o sea, el Papa. El Papa rechazó la confesión de Augsburgo. Ya, ahora sí. Y a partir de eso, dijo, los luteranos aparte. Y los declaró herejes. Y por eso vino una guerra, vino 30 años. Y de ahí la importancia de esta declaración de Augsburgo, porque fue lo que rechazó el Papa que tenía que hacerlo. Porque sí, aquí iba a coger todas las declaraciones. Claro, por ejemplo, aquí está Lutero hablando del matrimonio de los sacerdotes. Y dijo, y yo confieso lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Timoteo, capítulo 3, que los obispos deben ser casados, que el que sabe gobernar la familia sabe gobernar la iglesia. Y Pablo dice, si no tienen don de continencia, cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, pastor, ahí es donde Lutero dijo, no, pues dejen a los sacerdotes casarse, porque eso lo mandó Dios, el matrimonio es santo. Claro. Y en el tiempo Lutero, pues no se pensaba que el matrimonio era santo, sino era más santo ser célibe. Pues mire, pastor, aquí nacen una cantidad de temas porque solamente estábamos como haciendo la presentación de la confesión de Augsburgo, y está la confesión de Westminster, y está los cánones de Dort, y está la declaración helvética, y está la declaración belga. Bueno, hay una cantidad. Pastor, tenemos que seguir hablando sobre estas confesiones particulares, porque se nos agotó el tiempo, pastor. Y bueno, y yo quería decir algo a los oyentes. Yo soy de una iglesia cristiana, apostólica, y parte de la iglesia universal cristiana en el mundo, ¿cierto? Sí. Y queridos oyentes, uno debe estar muy seguro en qué cree, ¿cierto? Porque y perdone que use esta comparación, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Le sirve. Exacto. Y asimismo, el que no conoce en qué cree, ¿cierto? Y no estudia la palabra de Dios, qué dice del Espíritu Santo, qué dice de Jesús, qué dice de Dios Padre, y lo repite como loro, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo. Entonces, simplemente no tiene nada en el corazón. No hay nada en el corazón. Es una religiosidad. Una religión más. Bueno, pastor, está muy invitado para seguir hablando de todas las declaraciones particulares, porque ahí hay muchas cosas para aprender, y hoy nos preparamos para el mes de octubre, que viene precisamente el mes de la Biblia, el mes de la Reforma, poder hacer todo un serial de programas. Pastor Sigifredo, gracias. Dios lo bendiga por su compañía. Se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos. Muchas gracias a Lorena, que nos allá en el máster. En el Control Master, como siempre, Lorena, con todas esas habilidades tecnológicas. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. No olviden que el tema de hoy fue sobre las confesiones generales y particulares. Hasta otra oportunidad en El Impulso. Bendiciones. Chao.